cuándo es que se van a reanudar las labores, que las labores en este caso pues podrán reanudarse después de los 180 días, pero en el caso también que esto está establecido dentro de nuestra legislación, en el caso de que no se puedan realizar o reanudar las labores conforme se tenía previsto, pues la empresa en este caso queda habilitada a finalizar los contratos de trabajo sin ningún tipo de responsabilidad de su parte. ¿Por qué razón? Porque obviamente lo que presenta la empresa es una afectación económica. Si una vez ocurrido todo esto, ¿verdad? Aún existen otras causas, pues la empresa podría llegar a considerar alguna de las otras causas que están establecidas dentro del artículo 100 del Código del Trabajo para hacer un nuevo procedimiento de suspensión. Algo o elementos, consideraciones muy importantes en relación con este tema es que la suspensión de los contratos de trabajo no implica la terminación del contrato individual mismo. Esto yo creo que es muy importante señalarlo. ¿Por qué razón? Porque si bien esto suspende lo que son las obligaciones de pago de todo tipo, y también esto yo creo que será importante anotarlo, porque al no pagar los salarios, pues obviamente también se suspenden los pagos colaterales que esto puede conllevar, como ser pagos al Instituto Hondureño de Seguridad Social, el RAP, que ya ha decretado, ¿no?, una suspensión también de los aportes por 3 meses, pero en el caso, como les decía, en el caso del sector turismo, es válido una suspensión hasta por 180 días, también implicaría los siguientes 3 meses de que no van a aportar a lo que es el régimen de aportaciones privadas RAP y también otros aportes para fiscales que se realizan como ser el Instituto de Formación Profesional. Entonces, la suspensión del contrato conlleva el no pago de todos estos otros también colaterales, ¿verdad? Que suman dentro de lo que son los gastos ordinarios de la empresa o el gasto corriente que tiene la empresa. Pues una vez notificada la suspensión del contrato, se suspende también el pago de salarios, como les decía, y el trabajador deberá reintegrarse dentro de los 30 días siguientes a la fecha que se estipule en la notificación. Y para eso el patrono lo que tiene que hacer también es, una vez que se cumpla el periodo que se ha establecido en la nota, pues notificarlo a la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social con el propósito de que se le conceda un plazo al trabajador de hasta 30 días para que pueda reintegrarse a sus labores. Obviamente de que si son plazos muy prolongados, una de las, eh, una de las características que vamos a tener en la reanudación de las labores es que posiblemente esas personas ya se hayan empleado en otro sector. Por eso es muy importante el tema de los otros beneficios que vamos a explicar, como ser el beneficio de aportación solidaria en el caso de aquellas empresas que pudieran pagarlo. Bueno, estas son parte de las medidas, eso en cuanto al procedimiento de suspensión, ¿no? Sin embargo, este procedimiento de suspensión también conlleva obviamente pues nadie está buscando afectar a otros. Sin embargo, la suspensión tiene por efecto en realidad tratar de preservar todos los empleos, porque como les decía, no consiste en una terminación del contrato, sino más bien en tratar de preservar los puestos de trabajo que hoy existen, pero permitiendo a la empresa el poder respirar económicamente, porque los riesgos o lo que ha ocasionado esta crisis es la falta de liquidez en las empresas. Y la liquidez, pues lo que conlleva es al incumplimiento de un montón de obligaciones, desde obligaciones fiscales, financieras, como ser los bancos, como también las obligaciones laborales y las obligaciones sociales. Entonces, se crea una figura denominada, una vez que ya está hecha el procedimiento de suspensión, se crea una figura denominada aportación solidaria. La aportación solidaria pues tiene por objeto el mantenimiento temporal de los empleos, pero sobre todo el mantenimiento de cierto nivel de ingresos para los trabajadores. Esta ley, que fue en el decreto 33-2020 que se aprobó y que salió publicado el 3 de abril del año 2020, ¿verdad? Recientemente, ya tiene un mes de vigencia, pues lo que se hizo en la última sesión del Congreso Nacional el día viernes, si mal no recuerdo, pues fue reformarse con el propósito de incorporar también a lo que es el sector turismo, que ya más adelante se los comento. El objeto es que durante el proceso que dure la suspensión de los contratos de trabajo, pues el trabajador pueda acceder a un beneficio, ¿verdad? De un pago equivalente a 6,000 lempiras,
en donde, dependiendo, en el caso de ustedes como sector turismo, si son empresas que están afiliadas al RAP, el pago se realizará de la manera siguiente. Esto por convenio que ya se tiene con el régimen de aportaciones privadas RAP. Un pago de 2.000 lempiras que realizará la empresa, un pago de 3.000 lempiras que realizará el RAP, que en realidad lo que está realizando el RAP es la oportunidad de que el trabajador pueda retirar de sus aportes constituidas en las diferentes cuentas que tiene el régimen de aportaciones privadas, como ser la cuenta de reserva laboral, que es el famoso 4% que se paga todos los meses, o la cuenta de pensiones, que es, ¿verdad?, el aporte que anteriormente era el famoso 1.5 y que lo paga empleadores y trabajadores, o incluso el fondo histórico que se mantiene dentro del Servicio de Administración de Rentas, o la cuenta de excedentes. La idea es de que se pueda acceder por parte del trabajador a una cantidad que sería equivalente a los 3.000 empiras y el gobierno hacer una aportación también de 1.000 empiras. Esto en el caso de aquellos trabajadores que están afiliados al RAP. Sin embargo, el sector turismo es tan grande que es muy posible de que muchas empresas no se encuentren afiliadas al RAP y lo que se ha creado a través de esta reforma es una oportunidad para que esas empresas que hoy no cotizan al RAP también puedan acceder a ese mismo beneficio, pero en donde ya el convenio cambia, porque el aporte ya no entra en juego el régimen de aportaciones, sino que el aporte únicamente lo cubren dos de las partes, quienes serían la empresa y el gobierno, en donde el gobierno estaría haciendo un aporte solidario de 3.500 lempiras y las empresas un aporte de 2.500 lempiras, que ya les voy a explicar cómo funciona la solicitud para todo esto. Entonces, ese es un poco el esquema. Una vez que ya realizamos la suspensión, pues vemos, obviamente estamos en una situación, ¿verdad?, que nadie le esperaba, como lo dije al inicio. Se crea este mecanismo para que el trabajador pueda tener algún nivel de ingreso durante el tiempo que dure la suspensión de las labores. Algo importante a resaltar también en cuanto a este aspecto es que esta aportación es de carácter voluntario. Es decir, solo lo pueden hacer aquellas empresas que todavía tengan poco de liquidez para hacer frente a este tipo de obligaciones. Y algo que se consideró entonces, obviamente porque esto se constituye en un gasto, es que esa aportación solidaria pueda ser objeto de deducción del impuesto sobre la renta para lo que es el ejercicio fiscal del año pues 2020. ¿Quiénes pueden solicitar esta aportación solidaria? Como ya les expresaba, las empresas que están afiliadas al RAP, el sector maquila, que es muy parecido a lo que es el sector turismo, ¿verdad?, que no está afiliado al RAP, y empresas del sector turismo que no aportan al RAP y cualquier otro rubro que determine el Poder Ejecutivo y se paga, ¿verdad?, con aportes de la empresa y con aportes del sector. ¿Cuál es el procedimiento para la aportación solidaria a los trabajadores? Es decir, ¿qué es lo que deben de hacer las empresas? Y vuelvo, únicamente aquellas empresas que lo hacen de manera voluntaria, lo que deberán hacer en este caso, pues es presentar una solicitud, que ya existe también un formato preestablecido por parte de la Secretaría de Trabajo y ustedes lo pueden encontrar en la página de la Secretaría de Trabajo, si no también se los compartimos, pero está en la página de COEP también, que los invito a que la visiten, que es www.coep.com pleca COVID-19, en donde ustedes van a poder encontrar toda la información relacionada a todo lo que ha ocurrido con esta pandemia a nivel nacional. Están todos los comunicados de las distintas instituciones del Estado, los comunicados que han sacado también las organizaciones del sector privado hondureño, en donde están también este tipo de formatos, incluso muchas herramientas que pueden ser de su utilidad para la continuidad de los negocios. Entonces, una vez que se presenta esta solicitud, lo que hace la Secretaría, ¿verdad?, es admitirla. Obviamente hay que hacerla acompañar de una serie de elementos que ya están dentro de ese formato, como ser la manifestación o una declaración bajo juramento o declaración jurada, como le conocemos, de realizar ese pago del aporte por parte de la empresa y establecer de qué periodo lo va a realizar, a qué periodo. Les decía de que esta ley entró en vigencia el día 3 de abril, pero posiblemente yo suspendí a mis trabajadores desde el día 16 de marzo. ¿Qué es lo que podrían hacer? Tal vez, si lo considera nuevamente de manera voluntaria la empresa, aunque presente la solicitud ahora,
podría solicitar de que pago del aporte se realiza a partir de la fecha 3 de abril o la fecha que determine la empresa dentro del escrito que al respecto se presente. Esta solicitud no requiere de apoderado legal, sino que la hace directamente el representante legal de la empresa. Otro de los requisitos que se establece para esta solicitud es acreditar la afectación que impide el no pago. Pues obviamente, les decía, un hecho notorio que hoy vivimos es de la suspensión de las labores, derivado de lo que es el PCM 021, que ya está también establecido dentro de ese escrito. Pueden darse alguna serie de circunstancias en relación con esto. Puede ser de que el trabajador no esté de acuerdo, que yo creo que eso pues no se va a dar, pero en este caso el mismo trabajador debería de notificarlo también por escrito ante la Secretaría de Trabajo en aquel momento que les mencioné, en el momento en que se desarrolle el procedimiento de suspensión. Es decir, después de la presentación del escrito dentro de los 3 días, una vez que comienza a trabajar la empresa, se abre un procedimiento administrativo que llamamos los abogados, en donde el trabajador va a tener la oportunidad de presentar su manifestación de no estar de acuerdo con esos recursos, aunque posiblemente ya el mismo trabajador haya agotado ese dinero que se le entregó. Es muy importante que en la nota o en el escrito de suspensión se señale ese periodo probable de suspensión que ya se los comenté. Bien puede ser durante el tiempo que dure toda la validez del PCM 021 y sus prórrogas, o en el caso del sector turismo, que ustedes ya pueden definir hasta un plazo de 180 días por este tema de la fuerza mayor. Y en ese caso ustedes podrían indicar en esa solicitud de que el aporte será por 180 días, es decir, por 6 meses. Puede ser de que tengamos, en el caso de las empresas del sector turismo, algunas que aporten al RAP. Entonces, ¿qué va a ocurrir con esas empresas que están aportando al RAP? En el decreto 33-2020 se estableció de que el aporte que da el RAP únicamente es para los primeros 3 meses, para 3 meses. Entonces, como ustedes tienen un periodo de suspensión de labores, que es especial para 180 días, los siguientes 3 meses en donde ya no les aporte el RAP, ustedes pueden cambiar al otro esquema, en donde en vez de pagar 2.000 lempiras, van a pagar 2.500 lempiras y el gobierno asumiría la responsabilidad del pago que tenía el régimen de aportaciones privadas RAP. De esa manera podrían incluso ustedes, con parte del personal, el poder cubrir si es que no es el total, ¿verdad? Poder cubrir hasta los 6 meses de suspensión que ya les permite a ustedes la ley. Y junto con esta solicitud es necesario, pues obviamente, indicar quiénes son esos trabajadores y adjuntar también lo que serían las cuentas bancarias y los números de tarjeta de identidad de los trabajadores, siempre haciendo la referencia si están o no están los trabajadores afiliados al RAP, por lo que ya les mencionaba. Obviamente, si usted lo presenta, lo que tiene que acreditar nada más es su cuenta de afiliación al régimen de aportaciones privadas. Algunas consideraciones en relación con todo esto, pues es posteriormente la Secretaría emite la constancia que les habilita para realizar ese pago y que habilita también a la Secretaría para realizarlo y que lo remite al régimen de aportaciones privadas RAP si es que fuera el caso. ¿Cómo funcionaría esto en el caso de que no estuviera involucrado el RAP? Lo que se hace es a través incluso de la Cámara Nacional de Turismo, que tendrá que firmar un convenio con el programa, con Chamba Vivís Mejor, y a través de ese convenio, pues se canaliza todo a través del Canatur y todo el tema de las solicitudes se tiene que desarrollar y el pago, ¿verdad? Se realizaría a través de Canatur a las distintas empresas del sector turismo. El procedimiento de la aportación es sin menoscabo, obviamente, de la suspensión. Por eso les decía de que son dos procedimientos distintos y que no los podemos confundir. El procedimiento de suspensión es totalmente distinto al procedimiento de la aportación. El de la aportación solidaria, les decía, se hace sin apoderado legal. El de suspensión es necesario un apoderado legal, pero una vez, si usted se acogió al régimen de aportación solidaria, una vez que va a realizar la solicitud de suspensión de labores, es necesario de que acredite y haga acompañar, además de los requisitos que ya les había mencionado, como la notificación y hacer acompañar, ¿verdad?, la nota de recepción de esa notificación, es necesario que también acredite y acompañe los pagos que se les hicieron a los trabajadores durante el periodo que duró la suspensión de las labores.
Durante este periodo de suspensión también se han aprobado una serie de medidas sociales importantes y están relacionadas en primer lugar con que los trabajadores que sean objetos de suspensión durante el tiempo que dure esta, ¿verdad? Gozan de lo que es el beneficio de acceso a la salud en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, aunque no estén aportando al ISSSTE. Eso es muy importante. Y yo creo que siempre que se hace la suspensión es necesario decirle al trabajador de que a pesar de que está suspendido, el trabajador todavía y también sus dependientes continúan con la cobertura del seguro social. Los patronos y trabajadores en el marco del diálogo social también pueden llegar a hacer otros convenios, que no necesariamente son estos convenios que ya están establecidos en una ley, sino que pueden hacer convenios relacionados, ¿verdad? Por ejemplo, el anticipo del 13º mes de salario, el anticipo del 14º mes de salario, el pago como un anticipo de lo que puede llegar a ser también el auxilio de cesantía. Eh, otras cosas que se han venido ventilando aquí incluso son esos acuerdos que puede llegar a firmar trabajadores y empleadores relacionados con el tema de las vacaciones y con los días feriados. Entonces, todo esto hay que hacerlo, pero para que tengan plena validez, lo que hay que hacer es comunicarlo a la Secretaría de Trabajo a través del correo que ha habilitado, que es el correo Secretaría General stss@gmail.com. Durante el tiempo de la suspensión, ¿verdad?, laboral y que se reciba la aportación solidaria, es necesario aquí, y este es uno de los elementos nuevos que se dan con las nuevas reformas, es que los trabajadores, sobre todo del sector turismo, puedan estarse certificando con cursos a través del Instituto Nacional de Formación Profesional. Esto es muy bueno, porque al final lo que le va a permitir es que si el trabajador está recibiendo esa aportación solidaria, que una vez que pasemos por esta crisis y que entremos a esa nueva normalidad, pues el trabajador tenga las nuevas competencias que se requieren para desarrollar nuevamente las labores dentro de cada una de las empresas. Así que ese es un elemento muy importante. Y como les decía, al final, pues se amplió el plazo de la suspensión únicamente para el sector turismo por 180 días. En el tema de las medidas, ¿verdad?, sociales que se han venido adoptando, pues es lo del RAP que les mencionaba, de que están suspendidos los aportes al RAP durante los meses de marzo, abril y mayo. Es decir, que el RAP no está cobrando ningún aporte por esto. Es muy posible que tampoco esté recibiendo, porque ya buena parte de las empresas, pues la decisión que han adoptado es de suspender a los trabajadores. Algunas medidas, ¿verdad?, que estaban relacionadas con este tema de la suspensión de los contratos, pues obviamente siempre vamos a tener un nuevo futuro, y dentro de esas medidas pues está el teletrabajo. Es necesario desde que ya las empresas vayan pensando en políticas de teletrabajo para ir adecuando lo que son esas nuevas perspectivas en el mercado laboral. De igual manera también pues el tener en cuenta otras situaciones que se pueden ir dando conforme vaya avanzando esta crisis. Estas medidas, como las pueden ver, pues obviamente es muy posible de que ya no se vayan a dar, porque ya la mayoría de las empresas, como les decía, han optado por la suspensión de labores. Pero dentro de todo este proceso, de seguro de que se pudieron haber dado medidas como la reducción de jornadas de trabajo, y que seguramente van a salir ahora en las preguntas, si es posible eso, si es posible la reducción de salario. La respuesta es sí se puede, siempre y cuando se realice, como les mencionaba, creo yo, al inicio, se realice bajo todas esas formalidades. Nuestro código permite en el artículo número 9 la revisión de los contratos de trabajo, pero obviamente para que yo revise un contrato de trabajo tengo que señalarlo de esa manera, que es una revisión, y firmar un acuerdo en donde después de haberse revisado el contrato de trabajo se llegaron a los siguientes acuerdos. Y ya se comienzan a plantear, ¿verdad?, si es que es una reducción de salario, una reducción de jornada. Incluso uno de los mecanismos que también puede llegarse a pactar es de que el trabajador pueda continuar con su promedio salarial antes de la suspensión en el caso de una posible liquidación, que de hecho así es, pero que eso le da certeza al trabajador de que los pagos de su, por decir algo, el 14º, de que a pesar de que le suspendí ahora en mayo, ¿verdad?, le voy a realizar el pago en base al cálculo de los 12 meses y no en base a 10. Esas son medidas también que ayudan, obviamente, pues a aplacar este tema
que es una crisis sanitaria que nos está conduciendo también a una crisis de tipo económico, pero que puede derivar en una crisis social, y en donde en las crisis sociales, pues nosotros conocemos de que mucho tienen que ver la parte empleadora con los trabajadores. Así que siempre el fundamento en el diálogo social va a ser fundamental para poder aplacar, ¿verdad?, a lo que nosotros hemos llamado esa curva, pero decreciente en lo que son los temas económicos y los temas sociales. Aquí no es que vamos ascendiendo, sino por el contrario, vamos descendiendo en esa curva económica y social. Eso pues sería un poco la explicación de lo que es el procedimiento de suspensión. Creo que he cumplido con el tiempo, así que quedo abierto a las preguntas y respuestas que puedan tener y que me pueda ayudar, tal vez suelen a formular para irselas contestando a ustedes en el tiempo que nos queda. Gracias, abogado. Antes de entrar aquí rápidamente a la sección de preguntas y respuestas, quiero agradecer nuevamente a nuestros organizadores, la Cámara Nacional de Turismo, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada y la Secretaría Instituto Hondureño de Turismo. Vamos a ir por cuestiones de tiempo, vamos a ir respondiendo las preguntas que han sido más votadas. Los invitamos a entrar a la sección de preguntas y respuestas para que puedan dar me gusta a las preguntas que ustedes quieran que sean respondidas de forma prioritaria. La primera pregunta es si podría hacer un resumen sobre el proceso de presentación de la suspensión a la Secretaría de Trabajo. Con mucho gusto. Lo primero que hay que hacer, les decía, es notificar al trabajador, que la notificación se hace en este momento. Esa notificación, pues hay que respaldarla con el recibo que haga el trabajador, que puede ser a través de un medio electrónico, llámese este correo electrónico o un mensaje de texto a través de WhatsApp. Y una vez que la Secretaría de Trabajo reinicia las labores, dentro de los 3 días, es decir, desde el día 1 que aperturó hasta el día 3, tengo que presentar la solicitud de suspensión de los contratos de trabajo que ya habré suspendido, ¿verdad? Para que esta lo autorice, digamos que es una autorización posterior que hace. Y ya con eso, pues, se respalda. Y en el caso de que usted haya suspendido y se haya acogido al régimen de aportación solidaria, pues deberá adicionar a los requisitos a acompañar dentro de lo que es la suspensión el pago que hizo de la aportación solidaria. Gracias, abogado. Acá tenemos otra pregunta. Dice acá, vamos a ver, tenemos varios votos. Los del sector turismo, que ya habíamos notificado la suspensión, una vez publicada en la Gaceta, la ampliación hasta por 180 días de suspensión para el sector, ¿podemos mandar una nueva notificación o debemos esperar hasta los 120 días y enviar una segunda notificación al empleado por los 60 días adicionales? Mi recomendación en este caso sería esperar a que vaya a finalizar y ampararse en ese decreto de los 180 días que, como les decía, únicamente es para el sector turismo, para ampliar esos 60 días que faltarían para el periodo. Gracias. Acá nos dicen, si se suspende el pago al Instituto Hondureño de Seguridad Social, ¿atenderán a los empleados si requieren sus servicios? Eso quedó establecido en el decreto 33-2020. De hecho, si no me equivoco, es el artículo número 29, en donde se estableció de que a pesar de la suspensión, así es el artículo 29, que a pesar de la suspensión, pues los trabajadores gozan de la garantía de acceso a la seguridad social, y me gustaría leérselos. Artículo 29, garantía de acceso a la seguridad social. En el marco de esta ley, los trabajadores mantendrán el beneficio de acceso a la salud a través del Instituto Hondureño de Seguridad Social, aun y cuando estén en suspenso las aportaciones por motivo de la suspensión de labores en el periodo de la emergencia nacional. Entonces la respuesta es sí. Por eso les mencionaba cuando toqué el punto de que es muy importante que cuando se haga esto o que se circule, ¿verdad? Porque el trabajador lo desconoce, de que a pesar de que está suspendido, tiene acceso a la salud en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, que esa es una de las principales preocupaciones que pueden llegar a tener también los trabajadores. Gracias. Preguntan si el 14º se calcula por 9 meses o 12 meses. El 14º mes de salario se debe de calcular conforme el tiempo trabajado. Es decir, si yo la suspensión de labores la hice, por citar un ejemplo, la realicé hasta el 30 de abril, es decir, de que esa persona desde el mes de julio hasta abril completó 10 meses. Y el cálculo pues es sencillo y lo voy a hacer en base matemática, así también de manera imaginaria, en base a 12,000 empiras. Es decir,
Si ese trabajador hubiera trabajado, normalmente mi obligación era pagarle 12,000 lempiras, pero como solo trabajó 10 meses, le tendré que pagar el tiempo proporcional, que en este caso sería 1,000 lempiras por mes. El pago que le debo de hacer, ¿verdad?, es de 10,000 lempiras. Otra pregunta que puede ir relacionada con este mismo tema es, si yo lo suspendí y la suspensión dura más del mes de junio, mi respuesta sería, pues al momento de que usted lo suspendió, de que lo suspendió, debió haberle también realizado el pago del 14º mes de salario. Si no lo hizo así, pues le tendrá que acreditar, ¿verdad?, en el mes de junio el pago correspondiente a este tema. ¿Por qué lo recomiendo así? Porque recordemos de que el contrato está en suspenso. Una de las preguntas muy frecuentes también, y tal vez me voy a adelantar, Suelen, por si está por ahí, es, ¿puedo llamar al trabajador durante el tiempo que esté suspendido? Mi recomendación es que no, porque eso el día de mañana lo que puede generarles un perjuicio. Ya mirábamos nosotros de que el trabajador se puede personar ante la Secretaría de Trabajo con el propósito de manifestar su oposición. Si usted lo llama, le está dando herramientas para que el procedimiento administrativo pueda ser declarado sin lugar. Entonces, por eso no lo recomiendo. Por eso también recomiendo siempre de que como se suspenden las labores y yo ya sé hasta cuánto tiempo iba a durar en el caso de aquellos que han pactado tiempo, pues que el pago del 14º lo puedan hacer también junto con la suspensión, ¿no? Pero lo repito, eso es lo ideal. Si no se puede, pues hay que hacerlo en el mes de junio. Excelente, gracias, abogado. Dicen por acá, tengo 6 colaboradores, 3 permanentes y 3 bajo modalidad de empleo por hora. A estos últimos no les he renovado los contratos. ¿Puedo incluirlos en las suspensiones? La suspensión es obligatoria por 180 días. En ese caso, ¿qué pasa si podemos comenzar a operar antes de esos 180 días? En el caso que empiece, voy a empezar por lo último, en el caso que empiecen a operar antes de los 180 días, también en la reforma ya se dejó establecido de que es obligación del empleador que lo haga, porque aquí va a ser una nueva normalidad en la que vamos a ir por etapas. Algunos sectores se van a ir incorporando primero que otros. Entonces, si se comienza a reactivar, ¿no? Ese subsector en el sector turismo, por decir algo, los restaurantes, que yo creo que ya están muy cerca de poder aperturar. Si lo hacen y han suspendido los contratos y se han acogido a este beneficio, tienen que notificarlo a la Secretaría de Trabajo de que ya han reanudado las labores. Ese es el procedimiento que tienen que realizar. Y me recuerda lo primero, por favor, discúlpeme, que tenía 3 empleados y creo que era uno de empleo por hora y que todavía no habían renovado. Si no han renovado contrato, obviamente pues no tienen ningún tipo de responsabilidad. Si el contrato ya estaba vencido, pues obviamente lo que impidió de que se volviera a renovar justamente fue la fuerza mayor. En el caso de que hubieran estado dentro de ese periodo, pues la suspensión lo que daría es, la vigencia de la suspensión duraría el tiempo que faltaba para terminar ese contrato de trabajo. Esa es la respuesta. Sí, correcto, esa era la pregunta, abogado. Les recuerdo hacer sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas y no en el chat para que puedan ser respondidas y votar por las preguntas que quieren que prioricemos por temas de tiempo. Nos dicen por acá, buenas tardes, ¿qué pasa con las empresas que no han realizado suspensión de empleados, sino que se llegó a un acuerdo de pago con los empleados? Otra vez, el acuerdo lo que tienen que hacer para que tenga validez es darlo a conocer ante la Secretaría de Trabajo y de Seguridad Social a través del correo electrónico secretariageneralstss@gmail.com para que tenga total validez. Porque recordemos que en materia laboral, para que ese tipo de actos tenga validez, hay un artículo que es el 379 que establece de que deben de hacerse frente a la presencia de la autoridad de trabajo. Obviamente, como no se pudo hacer frente a la presencia de la autoridad de trabajo, ni judicial ni administrativa, lo que se habilita es un mecanismo que ya es legal, de hecho, porque también se menciona en el decreto 33-2020. Gracias, abogado. Dice que aquellas empresas del sector turismo que no tengan liquidez para la aportación solidaria recién aprobada por el Congreso, aún así pueden acceder a solicitar la suspensión por 180 días. Sí, eso es indistinto. El periodo de suspensión, nuevamente, para el sector turismo es el único periodo, es el único sector que tiene un periodo de suspensión especial por 180 días. Que si me preguntan a mí, bueno, yo lo hubiera hecho de una manera distinta, siempre dejando los mismos 180 días, pero eso ya no importa. Lo importante es que tienen ese beneficio.
180 días es un periodo de suspensión de aproximadamente 6 meses, indistintamente de si goza o no, o si aplica o no aplica el tema de aportación solidaria. Gracias. Dice, ¿cómo se hará el pago de parte del RAP a los empleados? Se hace directamente a través de las cuentas que ya maneja el RAP con los trabajadores y por eso siempre se le pide en la solicitud a la empresa de que acredite el número de cuenta bancaria del trabajador. Entonces se hace de manera directa. En el caso de aquellos que van a recibir el pago, y lo explico, que bueno, aprovecho la pregunta. En el caso de aquellas empresas que están afiliadas al RAP, pues el trabajador va a recibir 3 pagos, uno de la empresa, uno del RAP y uno del gobierno. En el caso de que su empresa no esté afiliada al RAP, pero usted pertenece al sector turismo y Canatur firma un convenio, lo que va a ocurrir es que todas las solicitudes que se presenten ante la Secretaría de Trabajo, lo que va a hacer posteriormente la Secretaría es remitirlas a Canatur y Canatur es la que va a realizar, por lo menos así está funcionando con el sector maquila y me imagino que así va a funcionar también a través del sector turismo porque facilita. Lo que va a recibir Canatur son los recursos y posteriormente Canatur hace directamente el pago a los trabajadores, a la empresa, perdón, para que la empresa pueda realizar un solo pago al trabajador. Gracias, abogado. Tenemos 2 preguntas similares. Dice, en los casos en los que los trabajadores solo han podido ser notificados por WhatsApp o llamada por razones de vivir en zonas de alto riesgo o incapacidad de acceso a servicio de datos, ¿cómo se puede constatar? Sí, ahí es muy importante, como no se puede acceder y como no tiene constancia de eso, siempre hay que buscar mecanismos, dejar claridad de repente frente a testigos o si es el caso frente a notario de que no se le ha podido eh, notificar debido a la poca accesibilidad que ha tenido la persona. No tiene ni correo electrónico, no tiene ni datos y también vive de repente en colonias en donde el acceso es sumamente complicado y eso se deja, puede ser a través de una manifestación escrita frente a testigos de que aunque se intentó, no se pudo por no contar con estos datos. O sea, yo siempre recomiendo, otra vez, esto es derecho laboral y el derecho laboral es de mucha prueba, pero de mucha prueba ¿para quién? Para el empleador. Por eso siempre recomiendo a los empleadores que si tienen algunas dificultades, traten de generar el mecanismo que le va a ayudar a probar lo que está diciendo en el futuro. Gracias. Dice acá que pasa con otros sectores que no son turismo, específicamente los que pertenecen al rubro de entretenimiento y que quizás no se reactiven en un futuro cercano si ya se realizó la suspensión con plazo hasta 120 días. Bueno, el sector turismo tiene varios subsectores, según entiendo, ¿no? O sea, al final en Canatura hay varios subsectores. El sector entretenimiento, pues no sé en qué sector específica o si está dentro de algún subsector afiliado a lo que es Canatur, pero si no está en uno de los sectores que les mencioné o si no es una empresa como ser Maquila y Turismo o no es una empresa que esté afiliada al RAP, no podrían gozar de esta aportación. Y nuevamente, en este caso, pues ya no aplicaría al periodo de 180 días, sino únicamente máximo hasta 120 días o como les mencionaba, sujeto a la condición de que sea hasta que finalice la vigencia del PCM 021. Correcto, abogado. Pueden encontrar más información sobre los tipos de prestadores de servicios turísticos en el reglamento del Instituto Hondureño de Turismo en la página www.iht.hn. Los centros de recreación, si ese fuera el caso, están incluidos como prestadores de servicio turístico. Okay. La siguiente pregunta es, a un empleado se le extendió una nota donde se le informa que debe permanecer en aislamiento en su casa por su edad, 70 años, ya que entra en un perfil de riesgo y trabaja en un área relacionada a la salud. Habiendo entregado esa nota, ¿se puede gestionar la suspensión? Sí, al final, pues es justamente uno de esas causas. Mire, a mí una de las preguntas que más me han hecho, obviamente, pues existe población en riesgo. Hay empresas que pueden llegar a operar incluso, pero aunque lleguen a operar, tienen que prever todo este tipo de situaciones de aquella población que labora para la empresa, pero que es población que tiene riesgo. Habrá que ver consideraciones, ¿no? Si puedo nuevamente llegar tal vez no a suspenderlo del todo, porque obviamente ya sabemos también de que es una edad avanzada en donde es más difícil conseguir ingresos, pero tal vez llegar a ciertos niveles de acuerdos con los trabajadores en donde pacto, lo que les mencionaba,
reducir el salario, que es válido siempre y cuando se haga, les decía, conforme lo que se establece en el artículo 9, una revisión del contrato como tal, revisar jornadas, ese tipo de cosas. Pero si aún así la empresa no tiene capacidad, es válida la suspensión, porque al final lo que le está obligando es nuevamente un tema de fuerza mayor. Usted no quiere poner en riesgo a ese trabajador, pero el trabajador tampoco está enfermo. Entonces tampoco puede ser cubierto por un tema de contingencias de seguridad social, a no ser de que por la edad del trabajador este pueda aplicar al beneficio de una pensión por vejez, ¿no? Pero sí puede. Excelente, gracias, abogado. Nos dicen acá si se necesita apoderado para el trámite de suspensión, apoderado legal. Para el trámite de suspensión de los contratos, sí, nuevamente se hace dentro de los 3 días siguientes a que comiencen las labores por parte de la Secretaría de Trabajo y ocupa apoderado legal. No lo puede hacer directamente la persona. Si la persona de repente hizo todo bien, la notificación y eso, pero después acude directamente a la Secretaría de Trabajo, lo que va a tener es un problema, porque la Secretaría le va a resolver en contra por un tema de mera forma, ¿no? Que es un requisito legal de acudir ante las autoridades administrativas a través de apoderado legal. Acá dicen, creo que esta no es una pregunta, dicen que el ministro de Trabajo dijo era prohibida la reducción de salario, flexibilidad de horario. Entiendo que esto es sobre los acuerdos particulares entre empleador y empleado. Nuevamente, por eso yo les dije, el artículo 9 del Código del Trabajo establece lo que es la revisión de los contratos de trabajo. Yo les aseguro que si ustedes tienen, por ejemplo, personal que en este momento puede llegar a ganar 20,000 empiras, que no puede hacer teletrabajo o que lo hace teletrabajo pero de una manera muy remota, y usted le dice que revisen el salario para llevarlo mejor a lo que es un salario inferior a eso, pero que recibe ingresos, eso es válido porque es una revisión del contrato y el contrato puede ser objeto de revisión como lo señala el artículo 9. Estos son parte de los principios también que la propia OIT ha señalado. Son momentos en donde tanto trabajadores como empleadores deben de buscar el diálogo y sobre todo con ese diálogo, de ser posible, buscar la flexibilización de las medidas. Nadie en este momento pues se encuentra, digámoslo, con ciertas excepciones obviamente, se encuentra en una situación económica favorable. Entonces son medidas que se pueden llegar a dar. Obviamente cuando yo les digo todo esto requiere de muchísimo diálogo social y de acuerdos, de que la persona esté totalmente clara, de que no es porque la empresa lo haga de manera antojadiza o no es porque se quieran vulnerar derechos, es porque la empresa no puede hacerlo. El trabajador debe de sentir esa confianza. Yo recibo también constantemente, no solo de empresas, sino de trabajadores que se les ha reducido el salario. Entonces, es un tema en donde si el trabajador lo entiende, yo estoy seguro de que lo va a aceptar. Si el trabajador no lo entiende, no se ponga en eso, porque es muy posible que lo que termine eso es en una demanda también en el futuro. Pero vuelvo, son medidas válidas. Gracias, abogado. Dos preguntas relacionadas acá. La primera es, si como empresa no pueden pagar los 2.500, ¿puede el empleado optar a la aportación del gobierno? Y la otra es si solo tienen capacidad de dar esa aportación por menos de los 180 días, pero que hacen la suspensión por todo el periodo. En cuanto a la primera pregunta, si tiene el trabajador la potestad o la facultad o la posibilidad de irlo a solicitar directamente, no, tiene que ser la empresa. Entonces, si la empresa no está, pues no lo puede hacer, porque la solicitud es de la empresa. Y en cuanto a la segunda pregunta, de repente voy a suspender por los 180 días, pero solo puedo pagar 2 meses. La respuesta es sí. O sea, usted, por eso dentro del escrito de la solicitud, usted señala el periodo que desea cubrir con el trabajador, aunque el periodo de suspensión sea superior. Gracias, abogado. Acá hay unas preguntas relacionadas a la notificación que fueron ya respondidas sobre cómo se realiza y dónde se realiza. La fórmula de pago, también tenemos una pregunta, ya fue respondida, que se paga por los días trabajados únicamente el 14º salario. Dice acá, ¿es ley el hecho de que la aportación solidaria sería deducible del pago del impuesto sobre la renta?
Es ley, ya salió en el nuevo decreto de que va a ser objeto de que es un beneficio fiscal deducible del impuesto sobre la renta. Preguntan si la suspensión es de efecto inmediato o si se requiere algún tipo de preaviso sin importar el tiempo que tenga la persona en la empresa. ¿Cómo? Si la suspensión es de efecto inmediato. O sea, no, o sea, en este caso, como es una causa que no se podía prever, la suspensión tiene efectos a partir de la notificación. Si posterior les decía a que todavía, digamos, pasan los 180 días y todavía la empresa tiene dificultades, pero no quiere despedir a los trabajadores tendrían que reiniciar labores, pero de eso resulta de que todavía tengo dificultades. Ahí sí ya es una causa distinta, es algo que puedo llegar a prever y por lo tanto tengo que dar un preaviso al trabajador de al menos 30 días. Pero en esta causa de fuerza mayor no requiere preaviso. Gracias. Acá preguntan si se puede hacer, en lugar de realizar aportes solidarios, se puede dar adelantos de 14º que sean, digamos, equivalentes. Sí, es válido. Usted puede anticipar el 13º y el 14º mes de salario. Puede anticipar incluso lo que les decía, la cesantía, si usted así lo acuerda con el trabajador. Todo esto es válido. Está dentro, lo del 13º está en la ley del 13º mes de salario y aguinaldo. Lo del 14º está en el reglamento del 14º mes de salario y lo del anticipo de la cesantía pues está en el artículo número 120 del Código del Trabajo. Pero creo acá, abogado, que preguntan equivalente a la aportación solidaria que le corresponde a la empresa. Ok. Si podría ser el 14º. Ok, no puede ser equivalente. Lo que tiene que dar, una cosa es el anticipo y luego lo otro es el pago que haga el patrono al trabajador. No es que el anticipo del 13º y 14º equivale a la aportación del empleador. Eso no. No sé si por ahí va la pregunta. Sí, por cualquier cosa mejor hacer esa aclaración. No, no se puede. No se puede. Son cosas distintas. Acá de nuevamente, si para el cálculo de prestaciones el periodo de suspensión se contabiliza o no, creo que ya dijimos que no. Para el cálculo de prestaciones lo que va a tener que hacer es tomar lo que la Secretaría de Trabajo llevaría es los últimos 6 salarios. Y recordemos que lo que hace la suspensión es suspender los efectos del contrato. Por lo tanto, los salarios que tomaría son los últimos 6 meses, ¿no? Antes de la suspensión. Porque si no, llevaría el salario a cero y tampoco es justo para el trabajador. Ok, acá nos dicen, por lo que he leído, el alivio dado al sector solo aplicará a empresas que suspendan laboralmente totalmente ante la Secretaría de Trabajo. En mi caso particular decidí no suspender, sino apoyar con bono alimenticio y el seguro social. ¿Aplicará también estos casos? ¿El qué? ¿Lo de los 180 días? No, para la gente que no hizo suspensión, sino que hizo un bono a los empleados. Entiendo que aquí la pregunta es si se pueden acoger al aporte solidario. No, para poderse acoger a la aportación solidaria tiene que suspender. Y les explico un poco también qué es lo que ocurre cuando usted no suspende. Cuando usted no suspende, al mismo tiempo, créanme, y están haciendo otros aportes al trabajador, como un bono, ¿verdad?, de alimentos, etcétera. Todo eso lo tiene que registrar, todo eso lo tiene que colocar incluso como una gratificación al trabajador, pero colateralmente a eso usted corre el riesgo de que el trabajador le vaya a demandar los salarios de ese tiempo, porque usted nunca lo suspendió. Y también corre el riesgo, o no, no es que corre el riesgo, sino que también tiene la obligación de pagar los colaterales, como ser el Infop, como ser el Seguro Social, como ser al final el RAP, que ya dijimos que está suspendido, no, pero ya una vez que finalice eso, pues tendrían que hacerlo. Gracias. Y ya, bueno, vamos a ir cerrando la ronda de preguntas, abogado. Entiendo que usted está corto de tiempo. Para finalizar acá, unas preguntas. ¿Qué pasa si el empleado se niega a recibir la suspensión del contrato? No, no, al final es el mismo procedimiento que cuando se va a notificar, digamos, el despido. En el caso de que se niegue, pues lo que se hace es que se deja constancia nuevamente frente a 2 testigos de que se le notificó y que no aceptó.
Y estos son los casos, ¿verdad?, que les mencionaba, que es muy posible de que presenten oposición en el futuro. Por eso es que todo tiene que ir muy bien documentado. Okay, preguntan acá, a mí me dieron un preaviso que finalizó el 15 de marzo, es decir, ese día fue mi último día de trabajo. La cuarentena comenzó el 16 de marzo, no me han pagado mi liquidación. ¿Podría yo solicitar incorporación o qué opciones? Usted puede, si no le han pagado, usted podría solicitar la incorporación. Todo depende del arreglo que hay con la empresa. Lo que sí le puedo decir es que se le hicieron un preaviso que finalizó antes de todo esto. Lo que tiene la empresa es una obligación económica con el trabajador en cuanto al pago de la cesantía. Ok, la solicitud para acceder al beneficio de alivio del RAP se presenta también hasta que la Secretaría de Trabajo reanude labores o se presenta vía No, electrónica. esta se presenta vía electrónica enviando la solicitud al correo Secretaría General stss@gmail.com. Ok, acá tenemos una consulta sobre la suspensión de trabajo en la que se estipularon 120 días y dice si esta situación supera esa cantidad de días, ¿se podrá extender los días o qué aplicaría? Y es del sector turismo, sí. Sí, por eso les decía de que al final nuestra recomendación ha sido de que no se coloque tiempo, porque si usted coloca tiempo, después no va a poder superar ese tiempo. La fuerza mayor no establece un periodo de tiempo, sino que es el tiempo que dura justamente esa fuerza mayor. ¿Cuál es la fuerza mayor en este caso? Pues la suspensión o la restricción de garantías constitucionales. Eso es la fuerza mayor. Por lo tanto, finalizará la causa cuando finalice también esa restricción. Y esa restricción, pues hoy ya llevamos 50 y tantos días en restricciones y yo creo que nadie se imaginó de que íbamos a estar 50 y tantos días. Y es muy posible que continuemos bajo este esquema un par de días más, ¿no? Ok, dice acá, la reducción de salario debe reflejarse en una reducción de jornada. No se puede rebajar salario y mantener la misma jornada. Yo lo recomendaría. Yo siempre recomiendo, pues obviamente es uno de los factores. ¿Por qué lo recomiendo? Y sobre todo con la gente que puede llegar a tener un salario mínimo. Una, en principio, porque nadie puede ganar menos de un salario mínimo, pero eso es una cosa. Ahora, si usted reduce la jornada al mismo tiempo y la persona lo que gana es salario mínimo, estaría pagando el equivalente al salario mínimo por hora o por día, ¿verdad? De esa jornada efectiva que usted pacte con el trabajador. Y eso tiene fundamento también en el artículo 322, último párrafo, y 323 del Código del Trabajo. Gracias. 3 preguntas más para finalizar. Si aún se puede suspender a partir del 1 de mayo, aunque el día de hoy ya estamos en 5 de mayo, si notifica a los empleados el día de hoy. Y lo podría hacer. Al final lo que necesita es usted tener certeza o el trabajador, porque el trabajador ha estado recibiendo seguramente salario y tiene la expectativa seguramente de que como usted le ha estado pagando, también le va a pagar la siguiente quincena. Entonces tendría que notificarle a la brevedad posible de que no va a ser, de que no le va a poder cubrir el salario de la siguiente quincena o del siguiente mes y que por lo tanto la suspensión tiene efectividad a partir del día tal, ¿no? Gracias. Preguntan si pueden efectuar bajo mutuo acuerdo una disminución de salario abajo del salario mínimo durante la suspensión. Relacionado con lo anterior, siempre y cuando se siga el procedimiento de revisión del contrato de trabajo en el artículo 9 y que se formalice y que también, así como lo señala, de que el salario mínimo mejor se haga con una reducción de jornada de trabajo, pues yo lo recomendaría. Pero ya por ley nadie puede ganar menos del salario mínimo. Por eso si se fijan, cuando les di el ejemplo, no me fui con un ejemplo de salario mínimo, me fui con un ejemplo de una persona que gana más del salario mínimo. Finalmente, para el abogado, porque tenemos otras preguntas para Canatur que responderemos posteriormente. Dice, ¿una empresa en turismo pero manejada en familia puede aplicar? No sé si se refiere a este tema a algo de legalidad de la empresa o Me formalización. imagino de que son empresas familiares en donde los empleados son la familia. Si usted como familia tiene una planilla en donde acredita de que se le pagaba y suspende, pues obviamente a los trabajadores, yo puedo tener una empresa familiar en donde yo sea empleado y me puedo autosuspender perfectamente, porque al final es una sociedad mercantil, en realidad. Entonces, si hacen eso de la manera correcta, podrían perfectamente aplicar a la aportación solidaria.
Gracias, abogado. Y ahora vamos a pasar a algunas de las preguntas a ser respondidas por Canatur. Le agradecemos su participación. Y quedo, ¿verdad? A la disposición de ustedes, igual ahí en el COEP. Ha sido un gusto poderles apoyar y espero haber aclarado y no más bien haber revuelto más dudas, ¿verdad? De las que pudieran llegar a tener. Ha sido un gusto, un placer, Suelen. Gracias, abogado. Acá tenemos a uno de los directivos de la Cámara Nacional de Turismo, la licenciada Tomasa Ramírez. Acá nos preguntan si debe de estar afiliado a Canatur. Entiendo yo que esto es para obtener el aporte solidario. Buenas tardes a todos. Sí, definitivamente tiene que estar inscrito en la Cámara Nacional de Turismo para poder acceder los beneficios. En este momento todavía nosotros no tenemos el procedimiento de cómo lo vamos a hacer, pero sí podemos a futuro cercano mandarles toda la información para que puedan acceder. Yo creo que es una muy buena oportunidad que estén registrados, ¿verdad? Para que procedan a registrarse a futuro. Yo sé que ahorita es difícil, pero bueno, yo creo que es un momento para pensarlo. Gracias. Y ahí voy a aclarar, porque acá creo que la pregunta era afiliación. No afiliación, pero sí el Registro Nacional de Turismo, ¿verdad? Que es una cuestión obligatoria. Entiendo que Canatur va a mandar los formatos y que no necesariamente va a estar sujeto a un pago actualmente, pero sí deben de hacer su registro con la Cámara de Turismo y mandar toda la información que requiere la Secretaría de Trabajo para poder afiliarse a estos acuerdos. Así es. Acá teníamos otra consulta también para Canatur. Vamos a ver. Sí, le pueden hacer llegar los formatos de la Secretaría para poder solicitar la aportación y a qué correo deben enviarlo. Estamos tomando nota a través de Giselle Santos. Vamos a mandarles el correo. Ellos tendrían que abocarse a través del correo que tenemos, de la dirección que tenemos ahorita en el WhatsApp. Las personas que estén interesadas nos pueden avisar y así nosotros mandarles la información para que ya se queden en contacto directamente con las personas de la administración de Canatur. Correcto. Como decíamos anteriormente, ¿verdad? Todos los que quieran acceder a este beneficio, Canatur a través de sus redes sociales y su página web va a estar informando sobre los formularios y los registros que deben enviar para hacer la solicitud formal. Ahora, bueno, con eso cerramos. Esta presentación fue transmitida en el Facebook Live de Canatur, así que para aquellos consultando, si pueden volver a ver esta información, pueden accederla a través del Facebook de la Cámara Nacional de Turismo, donde podrán repasar los temas tratados por el abogado Solórzano. Y en este momento los dejo con Tomasa Ramírez, no sin antes agradecer a el COEP por su apoyo, al Consejo Hondureño de la Empresa Privada y al Instituto Hondureño de Turismo por su apoyo en este webinar. Y los dejo con nuestra representante de la Cámara Nacional de Turismo. Muchas gracias, Suelen. No, en realidad, más que todo, de parte de la Cámara Nacional de Turismo, agradecer al COEP, agradecer a USAID TMS y también al Instituto Hondureño de Turismo. Y para el gremio, cualquier solicitud, cualquier información adicional que deseen, pues todos los miembros de la Cámara Nacional estamos a su disposición para el momento del registro también. Y cualquier información adicional, pues estamos en contacto. No sé si tienen alguna otra pregunta. Gracias a todos por acompañarnos. Algunas de las preguntas que no fueron respondidas, pues pueden abocarse a la Cámara Nacional de Turismo también para sus consultas o pueden revisar la página del COEP que mencionaba el abogado Solórzano, donde están todos los comunicados, decretos e información sobre la situación COVID-19. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Ha sido un placer. Los esperamos en otra ocasión. Gracias.